Normal. Basta. Johnny está grabando, así que si quieren ya una presentación todos. Bueno, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Vos dale porque está grabando ya. ¿No vas a hacer vos la presentación Sí. o yo? No, ya. Bueno. Hoy es miércoles 29 de septiembre de 2004. Nos encontramos en la Escuela Técnica OR para entrevistar a la señora Billy Perla Yolanda sobre la experiencia migratoria de su padre. Estamos realizando esta entrevista Irina Nabel y Bárbara Lapadula. Y los encargados de la filmación son Sebastián Chalón y Liu Esakis. Para comenzar, ¿pudiera presentarse? ¿Cómo no? Yo me llamo Perla Yolanda Bilic, soy nacida en la capital federal. Mi padre fue inmigrante muy pequeño, pero me contó algunas cosas de su travesía desde Rusia hasta acá y cómo fue la vida en el campo de su familia. Bueno. Y a ver, cuéntenos, ¿cómo era la vida de su padre ahí en Rusia? ¿Qué sabe? No, de eso recuerdo muy poco. Sé que a los 3 años ya lo mandaron, se llamaba el Heider, no sé, ahora no lo llaman así. Y bueno, vino con sus padres a Argentina, pero no hubo relatos así, cosas importantes que me contara de ahí de Rusia. Sí me contó que había en la aldea donde ellos vivían, en una aldea, andaban grupos de juleganes. Lo de julegán no es de ahora, de los hinchas de fútbol, ya venía de aquella época y agredían a los judíos. Eso sí me contó. Y eso fue un detonante para que los abuelos decidieran emigrar. ¿Cómo era su familia allá? Era mi papá, tenía su mamá, su papá y 5 hermanos. Bueno. ¿Y qué edad tenía cuando vino para acá? Su ¿Cómo? padre? ¿Qué edad tenía cuando vino? 8 o 9 años probablemente. ¿Podría decirnos los motivos por qué sus abuelos decidieron emigrar? Bueno, esto la emigración se produjo por las olas de antisemitismo y las persecuciones, la vida en los guetos, prohibiciones para estudiar, en fin, una serie de cosas que impulsaron a muchas familias judías a emigrar a la Argentina, a Estados Unidos, a Canadá, a distintos lugares. Y uno de los impulsores de esta emigración ya más organizada fue el barón Hirsch, que en esto jugó un papel fundamental. ¿Hablo sobre el barón Hirsch? Cuéntenos. Bueno, él fue un filántropo, familia muy antigua de cortesanos, banqueros y empresarios. Era un hombre muy poderoso. En algún momento él obtuvo un contrato para organizar la red ferroviaria de Turquía. Cuando él estuvo en Turquía, tomó contacto con comunidades judías y vio que vivían muy mal, en la miseria, aislados en guetos. Entonces él se encargó de organizar dispensarios para que tuvieran atención sanitaria y colegios. Especialmente no apuntó a la escuela, a la escuela terciaria, sino a las escuelas de oficios para que pudieran defenderse. Con el tiempo y a raíz de guerras que hubo en esa época, esa parte de Turquía pasó a dominio ruso. Cuando pasaron a dominio ruso hubo una atroz e implacable persecución de judíos. Entonces ahí él se interesó para ver qué podía hacer con esta gente. Y si bien había habido inmigración judía a Argentina y supongo que a otros países, fue esporádica. Ya con él fue organizado. Tuvo una persona que compró terrenos en Argentina, en Entre Ríos, en Santa Fe, en otras provincias, y organizó colonias a donde venían los inmigrantes. Él facilitó
pasajes. Cuando llegaron acá les dieron su parcela de campo, herramientas, caballos, vacas lecheras, arados, bueno, en fin, y algún subsidio para subsistir hasta que esto empezara a rendir frutos. Bueno, él lo hizo, fue una tarea tremenda y creo que debe ser única, organizada por un individuo en beneficio de muchos miles. No sé ahora qué más quieren que les diga. Cuando mis padres llegaron acá, mi mamá es nacida en Argentina, fue nacida en Argentina. Cuando mi papá llegó acá me contó que pararon en el Hotel de Inmigrantes. No sé si ustedes lo conocen. No, Yo hace poco fui porque ahora el Hotel de Inmigrantes se puede visitar, inclusive tienen información, se pide, es muy interesante de verlo y es muy triste pensar cómo vinieron. Cuando antes venía la gente de Europa y gente humilde, era peor que ahora irse a la luna, porque venían y no volvían nunca más, dejaban familia, era un quiebre muy fuerte. Bueno, pararon en el Hotel de Inmigrantes y después me contaba mi papá que vinieron a buscarlos en una carreta cuyas ruedas eran tremendamente altas. Realmente yo tuve oportunidad de ver, ¿ustedes vieron carretas? Sí. En Luján, Sí. por ejemplo, hay un museo de carretas. Bueno, son enormes. La carreta es angostita y las ruedas son de 2 metros de diámetro más. Bueno, lo vinieron a buscar en carretas y lo llevaron, primero fueron a parar a Carlos Casares. Y de allí, no sé en qué forma, por la Jewish Colonization, les dieron una parcela de tierra en la zona de Santa Fe, que se hicieron varias colonias allá. Y bueno, entonces la familia se fue a Santa Fe y empezaron a trabajar el campo. Ahí trabajaron varios años, vivían, hicieron huertas. Sé que mis abuelos maternos también, aunque mi mamá fue nacida acá, pero también ellos tuvieron una parcela en la misma zona de tierra del barón Hirsch. Y ellos tenían sus huertas, tenían árboles frutales, tenían la leche de las vacas, así que iban, qué sé yo, de vez en cuando al pueblo, traían una bolsa de harina, las abuelas cocinaban, hacían el pan y se alimentaban de lo que tenían en el campo, gallinas, huevos, leche, tenían huertas, tenían frutos, así que se arreglaban en esa forma. Y bueno, los cultivos tuvieron años de buenos y tuvieron años malos. Hubo inundaciones, hubo sequías y para aquella época existía una plaga terrible que era la langosta. ¿Ustedes vieron langostas? Sí. Bueno, en aquella época, yo también las recuerdo, aunque yo ya nunca viví en el campo, pero venían a las ciudades también. Y eran unas nubes negras cuando uno las veía venir y en poco tiempo se comían campos enteros de sembrados. Así que el trabajo de todo un año se lo comían en un ratito las langostas. Bueno, a raíz de eso se hicieron después otros cultivos, por ejemplo la alfalfa, que parece que la langosta no la come, y después decidieron que había que hacerlo, había que hacer otro tipo de actividad aparte de los cultivos. Entonces se iniciaron en la lechería. Bueno, yo lo hago rápido, pero después todos los que producían leche hicieron cooperativas. Con el tiempo se unieron las cooperativas y con el tiempo, con otras instituciones argentinas también, se hizo la cooperativa de cooperativas que se fundó en Sunchales y que fue la actual Sancor. Lo que nosotros sabemos hoy Sancor es San por Santa Fe y Cor por Córdoba, porque está en el límite entre Santa Fe y Córdoba.
que ahora en este momento Sancor instaló una fábrica de mayonesa en Moisés-Ville, que es algo de lo que ayuda a mantener el pueblo en pie, porque está como todo el país. Pero bueno, esta fábrica ayuda bastante porque da trabajo a mucha gente. Bueno, no sé qué más quieren saber, a ver, pregúntenme. Bueno, ustedes Perdón, Sí, perdón, sí, me acordé de algo más. todo bien. Los grupos judíos se organizaban ellos, antes de que llegara la organización del gobierno, ellos estaban organizados como sociedades. Vivían en parcelas, por ejemplo, 4 campos, las 4 esquinas que se enfrentaban eran ocupadas por 4 familias, así, o si no, por 2 familias. Al kilómetro por ahí había 2 familias, se juntaban para protegerse y para estar acompañados. Esa era la forma de vida de ellos. Bueno, después con el tiempo, que yo al menos en el caso de mis padres, los abuelos se mudaron a Moisés-Ville y allí, bueno, ya tuvieron otro tipo de vida, ¿no? Vida de pueblo. Chiquito, pero vida de pueblo. Muy bueno. ¿Usted nació en la colonia? No, yo nací No, en Buenos Aires, en porque Buenos Aires. mis padres se casaron en Moisés-Ville y vinieron a vivir a Buenos Aires y qué sé yo, para abrirse camino, supongo. Y aquí nací yo, que fui la primera hija, y después nació un hermano mío. Después mis padres con nosotros se mudaron a la ciudad de Santa Fe y de ahí después a San Francisco. De Córdoba, donde ahí yo hice la mayoría de mi escuela primaria y toda mi secundaria. ¿Y qué estudiaba en la escuela secundaria? Bachillerato. Bachillerato. ¿Cómo le enseñaban a usted? ¿Qué cosas? En el colegio, supongo que las mismas, más o menos. Ahora se deben haber agregado materias, matemáticas, historia, geografía, instrucción cívica, idiomas. En los 5 años que yo hice el secundario, estudié francés, inglés e italiano. Muy básico, por supuesto, pero algunos conocimientos de los 3 idiomas teníamos. ¿A qué se dedicó usted cuando fue más grande el trabajo? ¿Qué trabajo tuvo? Bueno, fuera de casa no. Yo primero cuando terminé el secundario inicié una carrera universitaria, medicina, que dejé porque me casé. Y entonces me dediqué a la casa. Y después en casa tuve en una época una pequeña fábrica de tejidos por unos cuantos años y después dejé, mi esposo trabajaba. ¿De qué trabajaba su esposo? Tuvo en una época hoteles para gente obrera y después tuvo una pequeña tropa de taxis. ¿Concurrió a una educación vinculada a su colectividad? Sí, en Moisés-Ville. En el interín yo hice 1 año de primaria en Moisés-Ville. En ese año fui a un shule. Había un maestro muy conocido de mi papá, me mandaron donde él daba clase. Y después en Santa Fe también fui, vivimos un poco en Santa Fe, también fui ahí a un shule. Y cuando ya nos instalamos en San Francisco, ahí no había shule, pero había pocas familias judías, éramos en total 18 familias. Y cada uno tenía 1, 2 o 3 chicos. Entonces en algún momento se decidió traer un moré de Buenos Aires. Se trajo un señor mayor con su señora, se lo instaló en San Francisco y él estuvo dando clases por un poco de tiempo. ¿Y en la escuela, aquí en el Yule, se hablaba de lo que pasaba en Rusia, de esto de persecuciones? No creo, no lo recuerdo, pero no creo, no. ¿Y con su familia hablaba usted de eso? Bueno, yo ya era grande cuando fue lo de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, y a raíz de, sí, y yo escuchaba de mis abuelos las persecuciones que tuvieron ahí en Rusia. Por ejemplo, mis abuelos maternos, mi abuelo materno se vino a Argentina porque iba a recibir, no sé cómo supo que lo iban a citar para el servicio militar. En Rusia el servicio militar era terrible, porque se los llevaban a los muchachos, no se sabía por cuánto tiempo, podían ser 5 años, 8 años, 10 años, no se sabía dónde, no se sabía si volvían. Entonces mi abuelo vino para acá. Cuando él vino para acá lo fueron a buscar y bueno, le hicieron un escándalo a mi abuela, que lo tenía escondido y en fin. Pero bueno, él ya estaba acá y después de algún tiempo vino ella con sus 3 hijos tenía. Que ella era de una familia rica, los padres le alquilaron un señor para que la acompañe en el viaje en el barco, que era largo, para que la ayude con los 3 chicos. Bueno, cuando subieron al barco el señor se hizo humo porque total ya había cobrado, pero ella llegó por suerte bien a la Argentina con sus hijos. ¿Tiene hijos? Yo, sí, tengo 2 hijas. ¿Y fueron a algún shule de tus hijos? Sí, fueron al Sholem Aleichem. ¿Y por qué lo enviaba a un shule? ¿Cómo? ¿Por qué los enviaba a un shule a sus hijos? ¿A mí yo? Porque yo quería que tengan enseñanza judía. A ver. ¿Trabajan ahora tus hijos? ¿Son grandes? Sí, yo ya soy bisabuela. Ah. Una de mis hijas ya es abuela. Sí, la mayor es abogada y la segunda, bueno, estudió arquitectura hasta 3er año y después, igual que la madre, dejó para casarse. ¿Cómo era la vida de los inmigrantes en Buenos Aires, de sus padres? Bueno, mis padres cuando ya para esa época no se consideraban inmigrantes. Ellos vinieron acá casados, así que ya eran adultos. Mi mamá nació acá en Carlos Casares. Mi papá cuando vino acá ya hacía 20 años que estaba en la Argentina. Bueno, vinieron acá, mi papá era cuentenic. Cuando fue la revolución de Irigoyen quedó en la vía, porque los buenos clientes de los cuentenics en aquella época eran los empleados públicos, que uno sabía que seguro cobraban, pero cuando fue la revolución de Irigoyen se echó a los empleados públicos y pusieron a sus correligionarios. Bueno, entonces en ese momento, como se quedaron en la ruina mis padres, se mudaron a Santa Fe, porque ya había familia ahí en Santa Fe. Siempre buscaron de ir a donde había gente de la familia. Y se instalaron en Santa Fe, no mucho, supongo que un par de años, y después pasaron a San Francisco de Córdoba. Usted dice que fueron para estar con la familia, ¿eso es porque estaban a estar acompañados, que se sentían solos? Bueno, yo pienso que buscaban de no estar solos probablemente, o alguien que les indicara qué se podía hacer, cómo se podía defender uno para vivir. Y cuéntame, ¿cómo era ahí en Carlos Casares? No, yo no viví en Carlos Casares, no. Yo viví en San Francisco de Córdoba la mayor parte del tiempo. No contando mi época de acá de Buenos Aires. Acá hace casi 60 años que estoy. En San Francisco de Córdoba yo transcurrí casi toda mi enseñanza primaria, menos un año que estuvimos en Moisés Villa y un año en Santa Fe, y toda mi secundaria hice ahí. Después que yo terminé el secundario, cuando yo tenía que empezar a ir a la universidad, mis padres decidieron mudarse a Buenos Aires. Entonces, bueno, después ya no me fui nunca más de acá. ¿Y en Monservilla cómo era la vida así cotidiana? Es muy linda, a mí me gustaba. Era un pueblito, es un pueblito muy chico, todos judíos, había muy pocos no judíos, muchos de ellos hablaban un yiddish perfecto,
porque por ejemplo, mis abuelos no hablaban español. Hablaban sí ruso por ahí, pero no español. Así que los no judíos que vivían en Moisés-Ville tuvieron que aprender el idioma para poder comunicarse. Eran muy pocos. Bueno, y Yom Tov era lindo porque era todo el pueblo que festejaba. Los viernes a la tarde y los sábados a la tarde se iba a la plaza. Como en los pueblos chicos había una plaza, entonces dábamos vueltas a la plaza y comíamos girasoles, semillitas. Cada uno iba con su cartuchito de semillitas de girasol y se caminaba por la plaza. Ese era el paseo. Ay, qué lindo. Tenía muchas amistades ahí, ¿no? Sí, yo era chica, teníamos familia y ahí vivían mis 4 abuelos. Aparte, los viernes a la noche yo iba siempre a cenar a la casa de mis abuelos, que hacían a Golden Eyug. Golden Eyug es sopa de oro, le llaman, la sopa de pollo, porque como tiene los ojitos amarillentos arriba por la grasita, le llaman la sopa de oro. ¿Y iban al templo ahí? ¿Había un templo? Sí, varios templos. En Moisés-Ville había 4 templos. ¿Iban seguido? No, para las fiestas. ¿Para Shabbat? No. No. Mis abuelos sí. Mis abuelos iban todos los días. ¿Nos quiere contar algo? No, creo que más o menos... no sé si quieren hablar sobre la colonización. Sí, dale. Espera un ¿qué poquito, puede acá contar? tengo algo que por ahí les interesa. Que esto que es muy importante, respecto a la inmigración. El 19 de octubre de 1876, acá en Argentina fue sancionada la Ley de Inmigración y Colonización durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. Este fue el anhelo de los constituyentes del 53. ¿Habrá un poquito de agua? Muchas gracias. Eso fue en 1876. Y en 1881, Julio Arroca dictó un decreto invitando a los judíos rusos a radicarse en el país. Eso ayudó probablemente a que se compraran tierras acá, la Fundación IRS. Bueno, vino primero un contingente en el año 1889, 136 familias. Esta es una historia que yo no la viví, pero la leo y me parece interesante. No vinieron todavía no existían las colonias del Barón Hirsch. 136 familias vinieron en el vapor Wasser. Llegaron a Buenos Aires el 14 de agosto de 1889. Estas familias vinieron con como una comunidad judía organizada. Los acompañaba el rabino Aaron H. Goldman, que era su jefe espiritual. Una vez en Buenos Aires firmaron un contrato con un tal Palacios que se comprometió a entregarles tierra, implementos de trabajo y medios de vida. Los llevaron hasta la estación de Palacios y los dejaron abandonados y nadie los esperó. Vivieron en los galpones, tuvieron una epidemia, murieron 60 chicos. Algunas familias se fueron a buscar, no sé, cómo acomodarse en otros pueblos o qué, hasta que pasó un médico higienista, el doctor Guillermo Loventhal, que cambió su suerte, los vio y enseguida se ocupó de ellos. Esto consiguió que Palacios cumpliera con el contrato y así comenzó el asentamiento en Moisés-Ville. Esto, claro, se refiere a una colonia argentina de judíos, pero más o menos supongo que habrá sido parecido en todos lados. Bueno, más adelante, 2 años después creo que se compraron los terrenos para
el barón Hirsch, entonces a esta gente se le dio a cada uno una parcela, pero de las 136 familias quedaron 50, los demás se fueron. Bueno, tuvieron, acá es muy interesante, no sé si ustedes lo quieren leer o que yo se los diga, es interesante para que lo lean inclusive en clase para los chicos, yo les dejaría... ¿Nos puede hacer un resumen más o menos de lo que dice? A ver si después lo leímos a fondo. Bueno, espera un poquitito. Bueno, desde que se instalaron, la comunidad tuvo ambiciones culturales e intelectuales para la educación de los hijos. Lograron estabilidad económica a través del tiempo por la producción mixta, yo les dije ganadería y lechería. Tuvieron entidades crediticias, consiguieron préstamos y surgió una cooperativa agrícola de consumo de la provincia de Santa Fe, la Mutua Agrícola. Sí, yo recordaba que mis abuelos siempre hablaban de la Mutual. Bueno, es bastante largo esto. No sé si les da para... Sí, tenemos mucho tiempo. A ver, asentamiento. Bueno, permanecieron esta gente en el hotel de inmigrantes, no. ¿Cómo vivieron los primeros tiempos? No me refiero a mis padres ni mis abuelos, es grupos de gente que llegaron. Vivieron muy mal, no había casas, las familias se alojaban en el galpón de la estación, los que llegaron a Palacio, ¿no? Y así tuvieron que vivir amontonados, sin comodidades, sin médicos, sin farmacia, sin almacén, sin nada. Viviendo en esas condiciones vino una peste que todavía no sabemos qué fue y murieron alrededor de 60 niños que se enterraron en cajones vacíos que traían bulones y tuercas para el ferrocarril y en latas de querosén. Cuando pasaba el tren, la gente que viajaba tiraba algunos trozos de galleta que se juntaba para dar a los niños. Algunos trabajaban de peones en las estancias vecinas, otros hacían changas en la construcción del ferrocarril. ¿Es lo mismo si leo? Sí, lo mismo. Perfecto. En esas circunstancias los encontró el doctor Guillermo Lowenthal, médico higienista judeo-austríaco que cumplía una misión encomendada por el gobierno argentino, estudiar climas propicios para colonizar. Regresando de uno de sus viajes al norte, pasó por la estación Palacios y advirtió que una multitud de hombres, mujeres y niños, desnutridos y harapientos, esperaban el paso del tren. Su lengua, el yiddish, le resultó familiar por su semejanza con el alemán, idioma que él hablaba. Lo reconoció así, se interesó por ellos. Posteriormente solicitó la intervención del gobernador de Santa Fe, don José de Gálvez, y envió un mensaje al ministro de Relaciones Exteriores, quien a su vez remitió al comisario general de Inmigración para que investigue el caso. También Lowenthal entrevistó al doctor Pedro Palacios, logró rever los términos del contrato a favor de los colonos, comprometiéndose el terrateniente a entregarles a la brevedad viviendas y víveres para la próxima cosecha, indicándoles sus respectivas chacras, la manera de cultivarlos y de emplear los elementos correspondientes. Designó representante a don José Palacios y administrador a David Urbi, quedando generadas las condiciones para el asentamiento de lo que sería Moisés Villa. Un nuevo esfuerzo le significó dejar la estación Palacios, pues debieron trasladarse a pie 18 kilómetros, abriéndose paso entre pajonales. Para entonces el grupo se componía aproximadamente de 50 familias. Cada una recibió una quinta y una capa de lona gruesa y resistente. Cabe destacar que habían llegado siendo una comunidad judía organizada, con su jefe espiritual, el rabino y matarife Aarón Alevi Goldman, los rollos de la ley y su acervo cultural. Acá se habla de matarife porque cuando se comían las gallinas, y eso yo también lo viví en Moisés Ville, se llevaba la gallina a que la mate el rabino, un matarife que estaba indicado para eso. Sabía la forma de matarlas para que el animal sea kasher. Claro.
Bueno, a ver qué más les digo. Bueno, este doctor Lowenthal regresa a París, se entrevistó con el rabino Zadok Khan y interesó al filántropo Barón Hirsch, quien ya venía buscando soluciones a los problemas sufridos por sus hermanos en Rusia. A fines de ese año, Lowenthal, no, esto ya lo taché. Es loable destacar la obra del Barón Hirsch no solo como benefactor, sino como reformador social que exigió de sus beneficiados una gran contracción al trabajo. Si alguna familia abandonaba el campo, no le daban nada. No es que le dejaban eso y le buscaban otra cosa. Tenían que o trabajar, salir adelante, si no, no había otra forma. Bueno, lo que yo ya les dije antes, recibieron de la Jewish Colonization casas, bueyes, caballos, vacas lecheras, carros, arados de mano, rastras, semillas y subsidios. Fueron asentados a lo largo de caminos o líneas en grupos de casas enfrentadas en las esquinas de los campos, por lo general de a 4 como protección y apoyo. La Jewish no colonizaba hombres solteros, sino familias numerosas. Si los beneficiados no trabajaban o abandonaban la tierra, se la quitaban y no recibían otros a cambio. A los hijos de los colonos no se los colonizó, salvo casos excepcionales en la década del 40. Los hijos de los inmigrantes se identificaron con las costumbres del país, haciéndose diestros en el manejo de las herramientas de labranza y del caballo. Ellos conformaron los gauchos judíos. ¿Oyeron hablar de Alberto Chunov? Bueno, él escribió un libro interesantísimo sobre los gauchos judíos, porque los hijos de los inmigrantes se mezclaron con las peonadas, aprendieron todo lo del campo y se vistieron como los gauchos judíos, como los gauchos criollos. Es muy interesante, ese libro se los recomiendo. ¿Y una película? Claro, hay una película sobre los gauchos judíos, sí señor. No, está bien que me lo recordó. No, A lo mejor por ahí la pueden alquilar. Si no se escucha en la cámara. Ah, bueno, por ahí la pueden alquilar. No sé si está en video porque es bastante vieja. Bueno, a ver qué más subrayé. La organización e inserción. Antes de que los entes nacionales intervinieran para la designación de autoridades competentes, los colonos ya habían generado su propia organización político-social interna de emergencia. Una vez adjudicadas las tierras a los inmigrantes judíos, el señor Pinchas Glasberg, por propia iniciativa, decidió registrar a partir de 1890 en un libro de contabilidad traído de Rusia en hebreo, nacimientos, casamientos, defunciones, consumo de carne permitida, y en castellano un balance de herramientas y materiales existentes y las primeras marcas de animales vacunos que se vendían. Hubo un consejo municipal constituido por destacados vecinos que tenían a su cargo las guardias nocturnas que se hacían no solo para defenderse de indios y gauchos matreros, sino también para realizar vigilancia de la hacienda y de las tierras sembradas. Este principio de autoridad nacido junto con la colonia fue reemplazado por los organismos oficiales. Bueno, acá explica cómo al principio la ganadería no era de muy buena calidad y las vacas lecheras tampoco, entonces empezaron a hacer cruzas para obtener mejor rendimiento. Bueno, claro, acá dice lo que yo les había dicho antes, que se introdujo la alfalfa en el cultivo porque soportaba el embate de la langosta. Y producía 5 o 6 cosechas anuales y llegó a perdurar hasta 10 años. Se transformó en un producto de exportación. Bueno, para mejorar el aspecto edilicio de la colonia,
fomentó la forestación plantando retoños de paraíso a la vera del camino y en el pueblo, generando así una fuente de trabajo para los que no habían sido colonizados. La flora autóctona estaba compuesta por algarrobos, palmeras, moreras y chañares, entre otros. Me sonrío porque esto de los paraísos, en Moisés Villa había muchísimos paraísos y el año que yo viví no había juguetes, no había computación, así que los chicos ideábamos cosas como entretenernos. Y entre ellas sacábamos las flores del paraíso, que no sé si ustedes vieron que tiene como una semillita. Y pasábamos hilos y nos hacíamos pulseras y collares con la florcita del paraíso. ¿Y después se las quedaban ustedes? Claro. Juntábamos, acá en algunas calles hay paraísos. Tiene una flor violeta preciosa, muy linda, Sí, violeta yo la clarita. conozco. Bueno, entonces con los hilitos, como alguna gente enhebraba, por ejemplo, fideitos chiquitos, entonces nosotros enhebrábamos esto. Así que bueno, no sé, acá habla sobre la organización en Moisés Villa, no sé si eso también les interesa, cómo fue la vida ahí. Bueno, las sociedades también se hicieron, funcionó un servicio sanitario asegurando el normal funcionamiento del hospital y la farmacia, hubo una biblioteca popular, colaboró en las obras de carácter religioso y el cementerio. Asistencia social, se cumplió con funciones de arbitraje, interviniendo en conflictos entre vecinos o entre la Jewish Colonization y otros colonos. La mutua otorgaba préstamos para semillas, maquinarias, implementos rurales y toda clase de mercadería necesaria para el socio. Lamentablemente, como muchas otras tantas, cerró en 1995. En el año 1909, los colonos de las 12 casas, era porque era una aldea de 12 casas, así se llamaban, que ya contaba con una biblioteca pública, Hatzhio, Renacer, fundaron la Asociación Cultural y Biblioteca Kadima, que centralizó las expresiones artísticas, culturales y acontecimientos sociales. Se dictaron clases en español y se creó un coro polifónico, un grupo musical arpa y un grupo filodramático. Yo conocí, cuando viví ahí, la Kadima. Era un salón muy lindo, ahí se hacían bailes, casamientos, creo todavía está. Yo hace pocos años estuve en Moisés Villa, tengo mis abuelos paternos enterrados allá, y bueno, y aparte tenía ganas de ir. Y mi abuelo materno, me emociono. ¿Paremos? Por favor. A ver si me pongo, siempre digo me voy a poner fuerte y no puedo. No. No pasa nada. Mi abuelo materno, podés seguir ahora. Mi abuelo materno, cuando fueron a Moisés Villa, él solo se edificó su casa. Y hace, no sé, hará 5 o 6 años que yo estuve en Moisés Villa y la casa está tal cual. Bueno, pedí que me dejaran entrar porque yo la conocía, pero una gente desconocida tuvo desconfianza, no me dejaron entrar, pero le saqué una foto a la casa. No sé si ahora estará. En una misma cuadra vivían, en una esquina mis abuelos maternos, en la otra esquina mis abuelos paternos y en el medio un tío mío. Esas eran las 3 casas. Pero está, qué sé yo, ahora tiene Moisés Villa tiene algunas calles asfaltadas, que en la época que yo viví no tenía las calles asfaltadas. Y bueno, sigamos adelante con esto.
Me acordé de la Cadima. Una tía mía se casó en la Cadima y yo le llevé la cola. En aquella época se llevaba la cola. Yo era chiquita y otra primita mía de 6 años, creo, le llevamos la cola. Bueno, después acá dice cómo se buscó de fundar un colegio secundario, que cuando yo vivía en Mueseville no había colegio secundario. Después se hizo. Bueno, creo, chicos, no sé si me quieren preguntar Sí, algo yo más. le quería preguntar, ¿qué más diferencias encontró cuando fue a Monteville? Hace poco cuando fue a Monteville. Sí. ¿Qué diferencias encontró entre cuando usted vivía y ahora? Sí. Ahora lo encontré más aplacado el pueblo. En primer lugar, cuando yo vivía en Mueseville, cuando vivían mis abuelos en Mueseville, todo el pueblo era judío. Eran muy poquititos no judíos que venían por ahí a hacer la cosecha o eran peones, qué sé yo, esas cosas. Ahora cuando yo fui me dijeron que en el pueblo, ahora, te estoy hablando de hace 6 o 7 años, no recuerdo exactamente. Me dijeron que el pueblo tiene 3.700 habitantes, de los cuales 3.000 son no judíos. Y los viejos se quedan y se desaparecen, y los jóvenes se van a las ciudades. Pero el pueblo estaba apagado. Qué sé yo recuerdo cuando era chica, tenía vida el pueblo. Cuando yo fui ahora no había casi nadie en las calles, qué sé yo, muy, no sé, tristón. Sí. También nos contó antes que usted inventaba juegos con sus amigos cuando era chico. Sí. ¿Se acuerda de algún otro juego? Bueno, una cosa que nuestros padres nos gritaban, cuando llovía, a los costados de las calles había zanjas, para que el agua de lluvia corra a la zanja. Nos gustaba caminar descalzos por las zanjas, que nuestros padres nos gritaban porque tenían razón, nos podíamos lastimar los pies, podía haber una lata o un vidrio, pero bueno, eso nos gustaba hacer. Lo pasábamos bien. Yo tuve una buena infancia, a pesar de que, te digo, tenía una muñeca hermosa que me regaló alguien, no sé qué, de porcelana, pero estaba sentada en un sillón, no era para jugar, era para vista. Pero los chicos ideábamos cosas. De repente hacíamos funciones de teatro, ensayar, que sé, uno de los chicos, uno más grande, escribía un argumento y los más chicos lo interpretábamos, y si necesitábamos para la interpretación una herramienta, que yo, por ejemplo, recuerdo que una vez necesitamos un revólver y un puñal. Y uno de los chicos lo labró en tierra, en madera. Agarró un pedazo de madera y lo fue trabajando hasta que hizo Sabíamos que teníamos que idear solos todo. Se jugaba a la mancha, se jugaba al mantantirulirulá, se jugaba a la palma. Eran juegos que ahora no existen. Los varones jugaban a las bolitas. Pero, qué sé yo, nosotros nos entreteníamos. Se ve que teníamos mucha inventiva. Y se podía salir a la calle a jugar. No hacía falta que los padres nos vigilen. Yo quería preguntar de las costumbres. ¿Tienen una costumbre que tenía ya, que ahora se ha transmitido a su familia acá en Buenos Aires? ¿Cómo que se transmitió? Claro, una costumbre que haya empezado sus abuelos, Sí. que ahora a usted la haga acá, o que haya aprendido. Mirá, qué sé yo, los hábitos, bueno, las comidas, por ahí. Pero otras cosas no se me ocurre ahora. No sé, qué sé yo, las relaciones familiares, la unión familiar, que aunque uno se pelee igual no hay que enojarse, hay que decirse lo que uno siente, pero sin pelear. Y bueno, y las comidas sí, porque te queda el sabor. Yo creo que nunca volví a tomar una sopa con fárfaras como la que hacía mi abuela, que ella hacía los fárfaras. Ella amasaba todo lo que se comía de pasta, lo amasaba ella. Los fideos, todavía recuerdo en la mesa del comedor extendido un mantel blanco como nieve, no sé cómo hacían porque
no tenían los productos actuales de limpieza que teníamos, y extendido los fideos para que se sequen y después cortarlos para que sean fárfaras, en fin, esas cosas que te quedan de la niñez, que a lo mejor ahora encontrás otras cosas muy ricas, pero el sabor de eso te queda de antes. Aparte, antes no era como ahora que tenés la heladera y de repente vas y buscas un poco de gaseosa o una galletita. No, antes era desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y uno se sentaba y comía, porque tenías hambre, porque no había golosinas así a disposición, ni galletitas, ni nada de eso. Qué sé yo, para Yontef sí, bueno, se hacía torta de miel, leicas blancos, quijalas, todo eso, pero no era para comer cuando a uno se le daba la gana. Era para un festejo o a veces por si venía gente, esas cosas. La organización era distinta. Ahora, qué sé yo, los chicos tienen al alcance de la mano muchas cosas que en aquella época no sabíamos de kioscos, no había. ¿Y qué más puede contar de la colonización? Mira, de la colonización, ¿qué te puedo contar? Mi papá, por ejemplo, mi mamá, te voy a decir de mi mamá, me contaba que ellos eran muy pobres en el campo, que por ahí cada chico tenía un par de alpargatas y un vestido o un pantalón, pero de comer, dice, tenían hasta hartarse, porque el abuelo era muy habilidoso, apenas llegó al campo, plantó árboles frutales, tuvo una huerta, enseguida tuvieron pollos, entonces tenían huevos, tenían una vaca de la cual tomaban la leche y hacían manteca, todo se hacía a pulso, manteca, crema, todo. Esa es la familia de mi mamá. Y la familia de mi papá, que el papá de él creo que no era tan habilidoso porque era un hombre, era intelectual, no era un hombre hecho para el campo, leía mucho, era un sabio. Tuvieron años malos. Mi papá me decía que veían a veces cuando había inundaciones pasar las correntadas con la vaca muerta, lo pasaron mal. Entonces mi papá, los hermanos de él se fueron yendo y mi papá se quedó con sus padres. Entonces él empezó a hacer comercio, a vender hacienda, pues ya él era un hombre, a esa altura ya tenían cría de ganado, entonces empezó a vender hacienda y bueno, así fue vendiendo y se hizo unos pesos. En cuanto pudo, compró una casita en Moisevilla y sacó a los padres del campo, porque era una vida muy, muy sacrificada y quisieron irse. Y mi papá se prometió que él no va a llevar a sus hijos al campo, siendo soltero, ¿no? Porque fue una vida muy dura. Él se prometió que sus hijos van a estudiar, para no tener que tener una vida tan dura. Y efectivamente, excepto yo, los hijos de mi papá estudiaron. Yo llegué hasta un par de años de medicina, pero mis 3 hermanos menores fueron un ingeniero, un abogado y un médico. Me doy cuenta que su familia era muy unida, ¿no? Muy, muy unida, y ahora también. Flor, ¿y vos? Bueno, para ir cerrando, ¿quiere contarnos algo más? No se me ocurre nada. No sé qué te puedo contar. Bueno, le agradecemos en nombre de toda la escuela haber venido y haber brindado esa información un gusto. Que nos reayudó. Bueno, me alegro. Y bueno, Les voy a dejar estos apuntes para, no sé si ustedes o la maestra, la profesora Laura, le sirven, porque creo que ella está haciendo un trabajo para esto. Bueno, yo les agradezco a ustedes, fue muy lindo estar con ustedes. Y bueno, cualquier cosa, no sé, ahora no se me ocurre nada. No estaba preparada realmente para esto, les digo, porque todo esto surgió
Ah, no sé si quieren que les muestre la hoja de mi colegio. ¿Sí? Bueno, todo esto surgió porque mi yerno le contó al esposo de Laura que yo tenía una hoja de hacía 60 años de mi época de estudiante. Y yo no sé cómo le habrá explicado él. Por ahí ella entendió que era de la inmigración, entonces ella me llamó por el asunto de la inmigración judía. Decir que yo algo recordaba por lo que me contaron mis padres, y después tenía estos apuntes, que estos apuntes yo los traje de Moisés Ville. Me olvidé decirles que en Moisés Ville ahora hay un museo. ¿Siguen grabando? Sí. En Moisés Ville hay un museo ahora, muy lindo. Yo estuve en él. Inclusive fíjense cómo es que yo estuve en Moisés Ville unas pocas horas, porque llegué a la mañana y me fui de vuelta a la tarde. Ese día no abría el museo, pero yo avisé al señor que tiene la llave del cementerio que yo me tenía que ir y quería ver el cementerio. Entonces fueron a buscarlo al encargado del cementerio y del museo, y abrió el museo para que yo entrara. Yo con una sobrina mía que vive en Estados Unidos y que también quiso venir a conocer sus raíces. Bueno, esto es de mi colegio, cuando yo ingresé al colegio secundario en el año 1940. Ingresé a una escuela secundaria para hacer el bachillerato privada, que ese año se logró que se nacionalice. Y a raíz de eso vinieron periodistas de La Nación, hicieron una página para San Francisco. Lo que es interesante, aparte fotografiaron el colegio donde yo fui, que es este es el colegio normal que existía, pero es interesante que vean cómo se vestía la gente. Se usaban sombreros, las mujeres usaban, las High Society, usaban sombreros, iban a misa con sombreros. No sé si esto lo podés sacar. Esto es San Francisco de Córdoba. Esta era la casa de mi rector. Acá señoras en el Jockey Club. Acá una clase de gimnasia de mi colegio, de varones. No sé por qué sacaron varones solos y chicas solas, porque era mixto el colegio. No sé, decime si querés que lo ponga en otra forma. Muy bien, gracias. Bueno, ¿Listo? Esto va ahora a San Francisco, al museo. ah, sí, lo allá al museo. Sí. Me lo pidieron. Resulta que yo se lo di a una prima mía, que ella va una vez por año, se reúne, una prima mía que es mayor que yo, y que ella se recibió en la escuela normal. Ella va una vez por año, se reúne con sus compañeros en San Francisco. Y este año se me yo buscando yo tengo carpetas guardadas de mi colegio secundario, y buscando encontré esto, y le dije, mira, toma que están fotografiadas vos y tu hermana y todas tus compañeras, y lo llevó y dice que tuvo un éxito bárbaro, y se lo pidieron para el Museo de San Francisco. Me preguntó si se lo quiero dar. Le dije que sí, porque el día que yo no esté esto va a ir a la basura, que no, por lo menos que quede en algún lugar. Así que bueno, esta hoja va para allá. Bueno, gracias chicos. No, gracias a ustedes. Si esto se lo puede quedar usted si quieren. Bueno, muchas gracias. No. ¿Las dos hojas? Sí. Bueno, muy bien. Más o menos. Muchas gracias. Por ahí, si ustedes van a querer ampliar sus conocimientos con lo que yo le voy a dejar a Laura, no sé si es para una clase o cómo es la cosa, Sí. Se lo piden a ella. ¿La puedo ver a Laura? Sí, Creo que ya tocó el ritmo, igual la vamos a buscar. Porque así le doy las cosas que le dije que...